Y presten mucha atención todos aquellos que son influencers o aspiran a hacerlo, porque ya la SUNAT ha señalado que deberán declarar los ingresos que ellos perciben. Por eso es importante saber qué tipo de ingresos son los que ellos perciben. Estamos hablando de qué categoría de renta, si es la tercera, es lo que señala la SUNAT. ¿Y esto qué implica? Por eso está con nosotros en estos momentos Raúl Odría, quien es abogado del estudio, Jamis Dalguerre, para que nos comente precisamente todo lo que implica. Pero antes, muy buenos días, bienvenido al programa. Quiero comenzar la entrevista consultándole esto para quiénes exactamente aplica, porque claro, hablamos de influencers, pero hay personas que puedan pensar que son influencers aquellas que tienen 500 seguidores, 800, 1000, 20.000. ¿Para qué tipo estamos hablando? ¿Quiénes califican en principio como influencers? Hola Carla, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, finalmente la SUNAT ha formalizado una posición que ya venía desarrollando hace un tiempo atrás respecto a considerar las rentas, lo que gana un influencer, como una renta empresarial, como una renta de tercera categoría, es decir, grabada con un 29.5%. Eso es lo primero. El informe de SUNAT no precisa ese límite que has preguntado. En principio, influencer puede tener un seguidor o 1 millón de seguidores y va a ser considerado de la misma manera siempre y cuando perciba una renta o una ganancia por esa actividad. Eso es lo primero. La SUNAT no ha diferenciado a quién considerar o a quién no por el número de seguidores, sino por las actividades que efectúe, ¿correcto? Es decir, cuando publiciten algún producto o un servicio y cuando por ello reciban un pago de un precio, o incluso cuando se trata de un canje, o cuando las plataformas virtuales les paguen a ellos por la cantidad de likes o me gustas que pueden tener a publicidad que ha sido insertada en sus páginas. Todo eso sí ha sido descrito en el informe de SUNAT y va a ser considerado como una renta de tercera categoría. Sin embargo, lo que sí me gustaría mencionar es que, si bien es cierto, es importante que la administración tributaria ponga en conocimiento de todos la manera de pensar que tienen por un tema de seguridad jurídica, para que todos los influencers ya sepan cuál va a ser la consecuencia o la obligación tributaria que va a generar su actividad. Lo importante sería primero poder identificar a estos influencers. Más o menos en información de hace algunos años, tenemos un poco más de 70.000 influencers, ¿correcto? Llámese con 1 o con millones de seguidores. Y de estos 70.000 influencers, tenemos un grupo, digamos, de élite, más o menos de entre 200 y 300, que sí han sido identificados por la administración tributaria respecto a sus ingresos, ¿no? Que tienen ingresos mensuales bastante elevados. Yo entiendo que lo mejor que podría hacer la SUNAT sería primero comenzar a trabajar en ese grupo que ya tienen identificados y verificar cómo han estado declarando sus impuestos. Muy probable todos ellos lo hayan hecho a través de recibos pronorarios, es decir, una renta de cuarta categoría que tiene, digamos, una regulación diferente a la que sería como una renta empresarial de tercera categoría. Sí, claro, pero eso tal vez sea mucho más fácil de poder seguir en el caso reciban de forma monetaria, es decir, un ingreso físico, ¿no? Un dinero por la promoción de algún tipo de producto. Pero en el caso del canje, ahí es un poco más complicado, ¿no? Hacer esta fiscalización. Por supuesto, Carla, sí, es tal como tú dices. Cuando es un pago en dinero, es más sencillo porque la SUNAT tiene acceso al ITF, a las bancarizaciones bancarias, a las transferencias bancarias, perdón. Entonces, es fácil identificar en ese caso. Pero cuando se tratan de canjes, va a tener que haber un trabajo un poco más profundo, no solamente en cabeza del influencer, sino de la empresa que está contratando sus servicios y que está pagando mediante especies, mediante canjes a esta persona. Porque esta empresa, como entenderás, tampoco le está regalando o donando el dinero a los bienes, sino que de alguna manera va a tener que registrarlo contablemente y utilizarlo para su determinación tributaria. Entonces, ahí también hay un trabajo en conjunto que no es sencillo, sobre todo porque esta clase de servicios son muy dinámicos, son virtuales, y la SUNAT no puede estar pues encima de 70.000 personas
verificando qué es lo que publicitan, qué es lo que están promocionando en sus webs, a través de las plataformas virtuales. Es complejo, por eso yo diría que el primer paso sería trabajar en la evaluación de las transferencias de dinero que han podido tener, y a partir de ahí de generar un universo de influencers, poder comenzar a fiscalizarlos, a revisar si han declarado o no, porque muchos de ellos no nos olvidemos que están en la informalidad. Entonces, ahora, con esta precisión de SUNAT respecto a considerar renta empresarial, lo que ganan estas personas, va a ser aún más complejo. ¿Por qué? Porque cada vez que reciban dinero o un canje, van a tener que facturar o emitir boletas, van a tener que hacer pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta y declarar anualmente el impuesto. Van a tener que pagar IGB, 18%. Entonces, fíjate que si ahora, que sería un poco más sencillo como una renta de cuarta categoría, son informales, con esta regulación aún va a ser más complicado. Así es, por ejemplo, se tiene una data de a la fecha qué influencers, estamos hablando de qué cantidad de influencers sí tributan. No, bueno, esa data, este tema de los influencers no es tan reciente, ya viene de algunos años atrás en que la SUNAT ha comenzado a evaluar estos ingresos de estas personas y que no son declarados. Es probable que SUNAT sí tenga esta data, no de los 70.000 aproximadamente influencers que existen, pero sí de un grupo más reducido que son los que obtienen mayores rentas y que además tienen una cantidad de seguidores que superan el millón de personas. Entonces, sobre ellos sí creo que SUNAT ya tiene una información. Además, hay de revisión de información desde algunos años atrás. Estos influencers han recibido ganancias o rentas superiores a los 50 millones de soles, ¿correcto? Entonces, que no han sido declarados porque se desarrollan en un ámbito de informalidad. Entonces, por ahí yo creo que es una medida, digamos, acertada en el sentido de captar de la informalidad a estas personas que no tributan un sol. Y ya podemos discutir si es correcto o no, si es considerarlo como una renta de tercera categoría o cuarta categoría. Pero lo primero es captarlos, identificarlos y digamos, trasladarlos al ámbito formal de la economía. Para tener o sea, empadronarlos en todo caso. Pero ¿esto desde cuándo comienza a aplicarse? Porque si usted nos señala de que hay aproximadamente más de 70.000 influencers, aproximadamente 200 ya identificados por parte de la SUNAT y no todos ellos han estado declarando, entonces, ¿cuándo esto comienza a aplicarse? ¿Cuándo ya es obligatorio hacer estas declaraciones? Muy buena pregunta, Carla. A partir de la publicación del informe SUNAT, simplemente está formalizando frente a todos los ciudadanos, los contribuyentes, que esa es la manera de pensar y de interpretar la ley tributaria que tiene SUNAT. Eso está vigente a partir del día siguiente, pero incluso, y es una posición que venía desarrollando antes del informe, incluso también a través del Tribunal Fiscal, que es la segunda instancia administrativa tributaria. Entonces, sí genera cierta complicación para los influencers, porque aquellos que declaraban como renta de cuarta categoría, ahora tienen la seguridad que lo han hecho mal, que van a tener que actuar como si fueran una empresa, una persona natural con negocio. Y eso va a generar ciertos cambios, porque van a tener que llevar una contabilidad, van a tener que llevar libros contables y van a tener que subsanar lo que han hecho en el pasado en ejercicios que todavía no hayan prescrito. Es un tema complicado, pero tampoco no nos olvidemos que de este universo aproximado de 70.000 influencers, muchos de ellos viven en la informalidad, muchos de ellos no tienen siquiera RUC. Entonces, SUNAT tiene que trabajar arduamente para comenzar a identificarlos por lo pronto a través de las transferencias bancarias que puedan haber recibido y después abocarse en los influencers más famosos, los más conocidos, que como tú bien has mencionado, más o menos es un grupo de 200, 300 que tienen ingresos pues, que superan los 10.000, 20.000, 30.000 soles mensuales por la publicidad que realizan. Y justo precisamente a través de las redes sociales nos hacen consultas, ¿no? Porque algunos señalan que es necesario hacer una diferenciación, porque hay otras personas que, por ejemplo, una persona de la familia tiene un emprendimiento y pues le dice a un miembro, ya que tú tienes una cantidad regular de seguidores, tal vez, ¿no? Tú puedes promocionarme esta marca, eres familia, me estás apoyando
y de buena gente, entonces uno posa con el producto. No está recibiendo nada a cambio porque a veces ese producto lo devuelves, no simplemente estás posando para ese. ¿Qué sucede en ese caso? Sí, bueno, en realidad ese es un servicio gratuito y en las personas naturales no tiene un efecto tributario. Pero digamos, en tu mismo ejemplo, que es muy interesante porque sucede, sobre todo en empresas familiares, le dicen al sobrino, al hijo, oiga, usted tiene 5.000, 10.000 seguidores y yo quiero promocionar el nuevo restaurante que estoy abriendo en el barrio y te voy a pagar 1.000 soles por eso. Ya, así sean 1.000 soles o 500 soles o 10.000 soles, ya ahí está considerado dentro del ámbito de aplicación del informe SUNAT, es decir, es una renta de tercera categoría, es empresarial y tendría que declararlo como tal, ya no con una simple emisión de un recibo por honorarios electrónico. Entonces, como he adelantado, si bien es cierto, esto es una posición clara de SUNAT, pero va a traer pues algunos problemas para esta cantidad de TikTokers que no son tan grandes, que no tienen tantos seguidores, pero que igual tienen que estar dentro del mismo ámbito, se les aplica exactamente igual, tanto al que tienen 5 millones de seguidores como al que tiene 500 y ganan algo, tienen una renta por esta promoción. Y ahí otro detalle, estamos hablando de personas que viven necesariamente de este tipo de promociones, o también esto incluye a personas que eventualmente, no sé, me refiero, pongo solamente una fecha como límite, ¿no? Una vez al mes, 2 veces al mes, tal vez, ¿no? Hacen ese tipo de promociones usualmente para colaborar con algunas marcas, algunos emprendimientos. ¿Es lo mismo en ese caso? Correcto, Carlos, es lo mismo. 1 o 100 veces al mes, siempre que obtengan una renta, que cobren por esto, es considerado igual. Es igual que cualquier empresa que pueda realizar 1.000 ventas de un producto al mes contra una venta, pero exactamente se tributa de la misma manera. O sea, no hay una diferencia y el informe tampoco no ha diferenciado. Solamente ha descrito la actividad del influencer, del TikToker, que publicita, que recibe algo a cambio, que recibe un pago de un precio, de una cantidad de dinero por la cantidad de me gustas o likes que se han dado a publicidad que está insertada en su página, es considerado como una renta empresarial. Claro, también hay que considerar que, así como las empresas, ellos no van a tributar el 29.5% por lo que reciben, sino ahí tú puedes deducir todos los gastos que pueden haber tenido para generar esa publicidad, llámese pues, maquillaje, cámaras, la producción, a las personas que subcontrate, inclusive puede haber transporte, viajes, entre otros. Pero eso sería para un TikToker o para un influencer que está un poco más desarrollado o formalizado, porque en principio de esos 70.000, la gran mayoría vive en un mundo de informalidad y como ya he mencionado, posiblemente algunos ni siquiera tengan un RUC. Entonces hay un trabajo arduo para que todos ellos pasen a la formalidad y SUNAT pueda comenzar a recaudar de aproximadamente 50 millones de soles que no tributan sobre esta actividad. Y ese es un trabajo sin duda arduo, ¿no? Que también tiene que ver mucho con las empresas, porque lo que señalan las empresas tiene que justificarse con lo que han ganado estos influencers, ¿no? Para hacer ese contraste. Efectivamente, porque viendo, digamos, al grupo de TikTokers que ganan más, las empresas, como he mencionado, no les regalan el dinero, no les regalan los bienes por canje, sino de alguna manera tienen que insertar ese gasto en su contabilidad. Y eso tienen que hacerlo a través de un comprobante de pago, lo tienen que hacer de manera formal. Entonces también es un trabajo de las empresas encargarse de formalizar el pago de estos servicios. Ahora bien, ahora las empresas también tienen un problema, porque aquellas que han sustentado ese gasto en un recibo por honorarios emitido por los TikTokers, digamos, más importantes, no les va a servir para deducir el gasto, porque ya la SUNAT ha precisado que deben considerar una factura, porque es una renta empresarial. Entonces, como ves, no es un tema sencillo, es un tema que va a tener que ser implementado gradualmente, sin perjuicio de lo que se puede hacer desde ya, que es traer a la formalidad a todas estas personas. Y por último, antes que el tiempo me gane, si hacemos un comparativo con otras experiencias de otros países, entiendo que en España también sucedió lo mismo, ¿no? Correcto, Carla. En España se ha seguido la misma corriente de considerar los ingresos de los influencers como una renta empresarial. Pero ¿qué sucedió? Todos los influencers, o gran parte de ellos, salieron de la jurisdicción tributaria,
o sea, dejaron de ser residentes tributarios españoles Ujú. para no tener que tributar en ese país y se trasladaron a otros países de menor o nula tributación, como es, por ejemplo, Andorra. Entonces, desde Andorra hacían todas sus promociones, porque son residentes tributarios ahí, no tenían la obligación de tributar en España y así estaban eludiendo el pago de los impuestos. No quiero que eso suceda con la mayoría de influencers en el Perú, pero es una experiencia que podemos también verificar o Ujú. analizar, porque lo que tiene que hacer la SUNAT, sin perjuicio de hacer cumplir la ley y hacer que tributen y pasen de la informalidad a la formalidad, tiene que dar un proceso de adaptación y, y traerlos, hacer que tributen en vez de espantarlos y dejar que paguen los impuestos que realmente le corresponden, porque como he adelantado se está perdiendo una recaudación medianamente importante, ya que son 50 millones de soles o incluso un poco más a la fecha. Claro, sin duda es un monto realmente aceptable que nos ayudaría sin duda a reactivar la economía, ¿no? Siempre es importante pasar al lado formal, pero de forma gradual, ¿no? Sobre todo eso. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido con nosotros Raúl Odría, abogado. Bien, momento de irnos a una pausa, pero usted no se mueva porque tenemos mucha más información.